Hola a todos, en este video les voy a mostrar cómo hacer una plantilla para dibujo en el software de NX. En ocasiones va a ser necesario tener esta plantilla para que a la hora de generar un dibujo, un drafting de una pieza, pues ya tengamos la plantilla y únicamente llenemos la información de la misma. Por ejemplo, yo aquí voy a cambiarme al ambiente eh, de drafting o de dibujo. Y aquí yo puedo usar una plantilla, miren. Sin embargo, pues todas estas plantillas están vacías. Yo por ejemplo, si quisiera utilizar una A4, que es aproximadamente una tamaño carta. Sí, aquí está esta plantilla. Y pues me pide alguna información, como por ejemplo el nombre de la pieza. Sin embargo, pues viene toda esta información cargada o precargada en esta plantilla que para mí no me sirve. Entonces lo que voy a enseñarles es hacer una plantilla para ustedes que les puede ayudar. Entonces voy a cerrar esto que tenemos aquí. Inclusive pues aquí ya viene como una serie de pasos que te ayudan a generar el dibujo de manera automática. Pero yo lo que voy a hacer es cerrar esta pieza y desde el principio voy a mostrarles cómo generar esa plantilla que les comentaba. Entonces, primero que nada, pues hay varias plantillas y aquí las tenemos, miren. Cuando nosotros le ponemos en archivo nuevo, sale una pestaña, salen varias pestañas, una de ellas es Drawing y esta opción de aquí nos dice que si queremos hacer un nuevo dibujo para una pieza aparte o una pieza que no está relacionada con ninguna otra. O si queremos hacer un dibujo que esté relacionada con una pieza ya existente. Esas son las dos opciones que tenemos. Y acá tenemos unidades, milímetros, pulgadas. Aquí le tengo en cualquiera, en las dos opciones les tengo la opción de todo para que se vean todas las opciones, miren, ¿sí? Entonces lo que yo voy a hacer aquí, voy a irme a la pestaña de modelo y bueno, primero voy a hacer en milímetros la plantilla y voy a utilizar esta opción de un nuevo archivo en blanco y como nombre le voy a poner plantilla en milímetros. Voy a ponerle un 2 porque anteriormente ya había hecho otra. Plantilla milímetro 2. Y obviamente pues le tienes que dar una ruta de guardado. Le voy a dar aceptar. Y este es el ambiente general para un archivo en blanco. Sin embargo me voy a ir aquí a la opción de File. Y me voy a poner en el ambiente de drafting. Una vez que me, me, me manda al ambiente de drafting, yo puedo usar una plantilla precargada o un tamaño estándar de hoja. Y con este tamaño estándar me va a permitir no usar nada de plantillas, únicamente el tamaño sería el A4, la escala 1:1, las unidades en milímetros y la proyección va a ser en eh, tercer cuadrante. Y le voy a dar aquí OK. Si se fijan, la plantilla ahorita, bueno, la hoja está en blanco. Y me voy a ir a la pestaña de Drafting Tools. Voy a utilizar estas tres herramientas. La primera que voy a utilizar es bordes y zona. En lo general a mí no
me interesa utilizar muchos bordes y zonas. Únicamente le voy a dar un margen, por lo tanto le voy a quitar algunas opciones que tiene aquí ya cargadas y lo que voy a hacer es, por ejemplo, crear bordes. Si quiero que creen bordes, entonces le voy a dejar palomeado esa opción. No quiero flechas, ni horizontal ni vertical, o separaciones pues, o marcas de centro. No quiero las marcas de las esquinas, ni que genere zonas. Entonces lo único que quiero es que genere una especie de margen. Y el margen que le voy a dar es un margen de 1, 1, 1 en la parte superior, 1 en la parte de abajo, 1 en la parte derecha y 1 en la parte izquierda. Si le damos la opción de aplicar, pues este cuadro se va a quedar abierto todavía, entonces le voy a dar OK y se fijan, ahí está el margen que les comentaba. Me generó esta indicación que es una A4. La voy a seleccionar y la voy a eliminar únicamente dándole Supreme. Lo siguiente que voy a hacer es definir un cuadro de título. Entonces para esto necesito primeramente agregar una tabla con esta opción. Y a mí me sale una tabla de 5x5. Le voy a dar OK, o le voy a dar un clic donde la quiero posicionar y luego le voy a dar cerrar. Esa es mi tabla ahora. La puedo mover a mi gusto. Y lo que voy a hacer primero pues es insertar alguna información para que quede ya precargada a la hora de abrir mi plantilla y que ya nada más me pida llenar esa información. Entonces voy primero a seleccionar estas casillas y las voy a unir. Después esta otra y las voy a unir. Voy a unir estas otras y estas de aquí las voy a unir también. Le voy a agregar una fila más a esto. Una fila más y enseguida les digo qué más vamos a hacer. Ya que tengamos la tabla como la deseamos, voy a empezar a llenarle un poco de información. Por ejemplo, aquí le voy a poner Instituto Tecnológico de Chihuahua. Ahorita acomodamos la posición. Aquí le voy a poner nombre de la pieza, simplemente, los puntos. Aquí le voy a poner únicamente con las flechitas del teclado. Con las flechas del teclado puedo desplazarme para abajo y ahí se acomoda en la siguiente casilla. Aquí le voy a poner realizó y luego revisó, unidades o escala,
y finalmente unidades. Entonces en esta parte aquí iría el nombre de la pieza, aquí iría la persona quien la realizó, aquí quien la revisó, aquí escala y unidades. Y podemos mover, si se fijan, podemos mover el tamaño de las casillas más o menos a donde lo querramos. Y lo siguiente que voy a hacer es colocarlo más o menos donde lo queremos, que es ahí. Y voy a agregar una imagen si quisiéramos agregar una imagen, sería de la siguiente manera. Nos tendríamos que ir a la pestaña de Home y en esta área hay una opción que dice imagen y esa es para insertar una imagen. Entonces sale este cuadro de diálogo, el cual nos da la opción de elegir una imagen. Nos vamos a ir a la carpeta donde tengamos guardada la imagen y le damos OK y OK. Ya lo que falta nada más sería acomodar el tamaño. Y por ejemplo aquí me dice la orientación de dónde la estoy agarrando. Yo le voy a decir que sea en medio, en el centro. Si fijan, ya se posicionó aquí, entonces le voy a dar, ya la puedo arrastrar del centro. Y pues lo que sería importante sería acomodarlo nada más para que quepa en el área. Y le voy a dar la opción de OK. Y ahí estaría ya mi imagen. En este pequeño espacio lo que voy a hacer es colocar el símbolo de de la proyección de tercer ángulo de la siguiente manera. Simplemente voy a empezar a hacer líneas con estas herramientas que tenemos aquí. Por ejemplo, sería de la siguiente manera, algo así parecido, y dos círculos de este lado, 1, 2. Posteriormente vamos a darle unas ciertas restricciones para que queden restringidas en cuestión de tamaño y pues el símbolo correcto. Entonces lo que voy a hacer es hacer unas líneas también que al rato las voy a ocultar, y simplemente nada más para que quede correctamente nuestro símbolo. Estas dos líneas las voy a hacer horizontales e iguales, y voy a hacer lo mismo con la parte de arriba. Estas dos horizontales, y si se fijan, pues ya está proporcionado ahí nuestro símbolo. Estas cuatro líneas las voy a ocultar, las voy a seleccionar y le voy a dar a ocultar, aquí hide. Entonces ya queda más o menos así. Y hay una herramienta muy útil que está aquí, miren, center line. La voy a seleccionar y voy a seleccionar el círculo de afuera, y asegúrense de tener activada esta opción de modificar las extensiones de manera individual para poder modificar
estas líneas de aquí de manera individual. Le voy a dar OK. Y hay otra herramienta que también voy a utilizar que se llama 2D Centerline. Y voy a seleccionar esta línea y esta línea y automáticamente me genera esa línea de centro. Aquí ya está mi símbolo entonces de tercer cuadrante. El tercer ángulo, perdón. Y lo único que me queda hacer pues es hacerlo de un tamaño que me quede en la parte de mi tabla de información. Una vez que ya la tengamos definida, la voy a arrastrar. Le voy a dar la opción de la seleccionamos toda y la empezamos a mover para acomodar la dimensión. Una vez que ya tengamos la figura del el símbolo completo, pues ya me faltaría acomodarlo en la posición que deseo en la tablita, más o menos aquí. Ahorita me falta acomodarlo mejor. Creo que ahí ya es suficiente. No, le falta un poco. Y con eso es suficiente para que quepa en mi cuadro. Entonces ya tengo listo mi cuadro de información y me voy a ir a la pestaña de Drafting Tools de nuevo y le voy a poner esta opción que se llama definir la tabla de título o el bloque de título. Me pide seleccionar una tabla, que es la única que tengo, esa ya la seleccioné. Y voy a empezar a darle cierta información a este cuadro de diálogo que me aparece. Si me ubico en cada una de las líneas, me va seleccionando la fila o la celda que está siendo seleccionada. Miren, si me ubico aquí, si me ubico aquí, si me ubico aquí. Y entonces voy a hacer algunas cosas. Por ejemplo, en la primera le voy a poner institución educativa. Y me voy a pasar a la siguiente. Esta, como ya está llena, ya le voy a dar voy a activar esta casilla para que no sea modificada. La siguiente no está llena, sin embargo tiene la imagen. También le voy a dar un candado para que no sea modificada. La siguiente dice pieza, ya no la quiero modificar. La siguiente sería donde va el nombre de la pieza, entonces le voy a poner aquí nombre de la pieza. Le voy a dar al siguiente. Realizó, ya está lleno, entonces le voy a dar la opción de candado. Aquí va obviamente nombre de quien realiza la pieza. Luego en el siguiente es el símbolo del
de la proyección, entonces le voy a dar un candado. En el siguiente es revisó, también lo voy a bloquear. Aquí le voy a poner nombre de quien revisa la pieza. En los anteriores no les di un enter, entonces hay que volverlo a escribir. Nombre de quien realiza la pieza y un enter. Esto está bien. Nombre de la pieza, nombre de quien realiza la pieza, el símbolo, reviso, nombre de quien revisa la pieza, la escala, este también lo voy a bloquear. El siguiente es escala utilizada y le voy a dar un enter. Y este también lo voy a bloquear. Y el segundo sería unidades, sistema de unidades utilizadas. No, unidades utilizadas. Y le voy a dar un enter. Y entonces le voy a dar OK. Finalmente esa ya quedó registrada como mi tabla. Algo importante es que si se fijan, estas líneas se ven verdes, es darle finalizar sketch aquí, ya para que no aparezcan como unas líneas verdes. Y ya tengo mi tablilla más o menos terminada. Lo único que me faltaría sería guardarla como una tablilla, una plantilla, perdón. Mi tabla de información ya está lista. Y si nos vamos a la opción de Drafting Tools, se activó esta otra opción de Populate Title Block. Más que nada es para llenar la información. Si se fijan aquí ya aparece diferente. Me da la nombre de la pieza, pues aquí le puedo escribir el nombre de la pieza. Si le doy enter, me da la otra opción. Y luego aquí, nombre de quien realiza la pieza, pues Adrián. Le doy enter, me pasa a la siguiente opción. Y así sucesivamente. Entonces le voy a dar cerrar. Aunque estas todavía se pueden modificar, ¿eh? Si le damos doble clic, los podemos seleccionar y borrar. Para modificar la tabla, la vamos a seleccionar. Por ejemplo, aquí yo, Instituto Tecnológico de Chihuahua, lo puse muy a la izquierda, o está muy a la izquierda, lo quiero centrar. Y para eso le voy a dar Edit Definition. Me aparece otra vez esta tabla. Y le voy a poner aquí en Edit Table. Me aparecen estas herramientas, entonces voy a seleccionar Cell Settings. O con clic derecho, Edit Cell Settings. Y aquí me aparece pues todo lo que puedo cambiar. Por ejemplo, en texto, en la celda, me aparece qué tipo de texto, qué tipo de celda es de texto. La alineación del texto yo le voy a poner ahora middle center, y si se fijan ya se modificó. Le voy a dar cerrar. Es lo único que quería modificar. Entonces para mí es suficiente con eso. Si quieres modificar algo más lo puedes hacer. Una vez que termines de modificar le das finalizar y OK. Otra cosa que se me pasó a comentarles es que aquí puedes cambiar pues qué tipo de celda es, si es de texto, si es de números, si es cualquier tipo de contenido. Y finalmente le voy a dar OK. Y hasta ahora sí completa mi tabla de información. Recuerden que inició como una tabla normal. Una tabla con esta herramienta. Una vez que ya la terminamos, le dimos esta opción de definir la tabla de título y seleccionamos esa tabla. Y si se fijan ahora, si le vuelvo a dar definir title block, me pide seleccionar una tabla y ya no me deja seleccionar esa, porque esa tabla ya está
identificada como un bloque o una tabla de título. Lo que seguiría es, para poder hacer que todos mis dibujos tengan esta misma plantilla, al menos los de milímetros, pues se hace lo siguiente. Vamos a utilizar esta herramienta, Mark as Template, o marcar como plantilla, y nos vamos a ubicar en esta opción. Lo primero es ponerle nombre, pero quiero que vean algo. En el tipo de plantilla tenemos tres opciones. Esta es la primera que vamos a utilizar. Las tres las vamos a utilizar y es importante que las activen las tres o que las usen las tres. Porque son casos diferentes en los que se pueden utilizar. Por ejemplo, cuando seleccionamos cualquiera de estas dos opciones, es cuando iniciamos un dibujo desde un archivo nuevo. Y esta otra opción es para cuando tenemos ya un modelo en 3 dimensiones y lo abrimos y desde adentro de esa pieza cambiamos al ambiente de dibujo. Los vamos a ver los tres. Bueno, primeramente Stand Alone. Seleccionamos esa y le vamos a poner como nombre plantilla milímetros 2 y le voy a poner Stand Alone para poder identificar el archivo. Le voy a dar una ruta de guardado que va a ser esta: plantilla milímetros. Voy a poner un 2 aquí, Stand Alone. Ok, y aquí me faltó carta. Plantilla, carta, milímetros 2, Stand Alone. Y ya le di una ruta para guardarse. Y le voy a dar OK. Cuando le doy OK, fíjense lo que pasa. Me aparece una ventana de advertencia, una información que dice que esta parte ya está ahora marcada como una plantilla. Y para poder mantener estos cambios, pues es necesario guardar la pieza. Entonces le voy a dar OK. Guardarla y agregar este archivo a la carpeta de plantillas. Entonces le voy a dar OK y directamente le voy a dar guardar. Si no le doy guardar, no me va a aparecer el archivo. Entonces, ahora lo que voy a hacer es abrir dos ventanas de explorador de archivos. ¿Por qué dos? A mí se me facilita mucho más abrir dos ventanas. Primero voy a abrir donde esté guardada la plantilla que acabo de hacer. Si se fijan, esta es la plantilla que estoy modificando. Y este es el archivo que se guardó como plantilla. Entonces, en el otro lado del explorador de archivos, voy a buscar en el disco C, en archivos de programa, la carpeta de Siemens, NX. Para los que están utilizando la versión estudiantil también se puede hacer esto. Y lo único que cambia aquí es de cuando se abre en la carpeta de Siemens, va a decir NX estudiantil, versión estudiantil. Le van a dar clic ahí. Nos vamos a ir a la carpeta de drafting y a la carpeta que dice templates o plantillas. Una vez que tenemos abierta esta carpeta, me voy a ir a la carpeta de donde tengo la pieza y simplemente le voy a dar copiar y la voy a pegar aquí. Ahí me va a dejar una advertencia, pero simplemente le voy a aceptar y ya tengo guardada aquí la plantilla. Fíjense bien ahora que cuando yo genere un archivo nuevo y me vaya a la pestaña de drawing, opción de milímetros y stand alone part, aquí debe aparecer mi nueva plantilla que yo hice. Si le doy clic, aquí aparece mi plantilla. Entonces yo ya puedo generar cualquier archivo nuevo con esta misma plantilla. Solo que, bueno, con esta sí lo puedo hacer. Si le doy OK, fíjense que ya me aparece
mi nuevo dibujo. ¿Sí? Si me lo abre. Y aquí yo puedo empezar a hacer mi dibujo de cualquier pieza. Es decir, aquí yo puedo agregar una vista de una pieza. No, me dice que no hay ningún modelo abierto, pero que si quiero seleccionar un archivo en especial desde alguna carpeta. Entonces le voy a dar que no, simplemente le a- voy a cerrar las piezas que tengo aquí. Voy a volver a abrir la, la plantilla en milímetros 2. Sí, esta es la misma plantilla que ya había hecho anteriormente. Ahora, lo siguiente es, ya tengo una plantilla guardada, voy a guardar otra. Ahora me voy a opcionar a la de Drafting Tools, voy a hacer exactamente lo mismo, Mark as Template. En esta opción le voy a poner el mismo nombre, únicamente que voy a cambiar Reference Existing Part. Entonces aquí en el nombre le voy a poner, en vez de Standalone, Reference Existing Part. Así se va a guardar, y la carpeta de guardado también le voy a poner aquí Existing Reference Existing Part. Reference Existing Part. Le voy a dar OK. Cuando le doy OK me aparece otra vez la misma ventana. Le doy OK y hago el mismo procedimiento. Guardo primero, me voy a la carpeta donde tengo la pieza. Miren, ahora ya se agregó este archivo, y ese archivo lo voy a copiar en la misma carpeta de plantillas. Le doy continuar. Fíjense ahora entonces que al generar, bueno, voy a cerrar esto. Al generar un archivo nuevo, si me pongo en la opción de drawing en milímetros, standalone, aparece esta de cartilla milímetros 2. Sin embargo, si me cambio a reference existing part, aparece esta otra plantilla. Esta opción, ¿cuál es la diferencia entre estas dos opciones? Esta opción, cuando elegimos esta opción, no le puedo dar OK sin antes elegir a qué parte va a estar ligada a este dibujo. Por ejemplo, aquí pues me aparece una lista, sin embargo aquí puedo buscar eh, qué pieza es, o desde aquí de qué carpeta eh, puedo elegir para cualquier pieza, ¿no? Si, por ejemplo, si le pongo esta pieza, le doy OK, ya me parece que está aquí, que este dibujo va a ser la creación, va a estar referenciado a esta parte, a esta pieza. Entonces, al iniciar la pieza, el dibujo, de manera automática, de manera por default, me solicita la información de la tabla. Por ejemplo, pieza, pues el nombre de la pieza, el que sea, ¿no? Y luego si le doy enter, me pasa a la siguiente casilla, nombre de quien realiza la pieza, nombre de quien la revisa, escala utilizada, unidades utilizadas, y listo. Entonces si le doy, ahí se va a ir llenando, y automáticamente me pasa a la creación de las vistas de las piezas. Y aquí pues más adelante en un siguiente video les diré qué hacer. Sin embargo, pues este video era nada más para que vieran cómo hacer las plantillas. Me falta eh, una última parte. Voy a cerrar todo, voy a volver a abrir la voy a abrir una pieza cualquiera, miren. Yo aquí tengo guardadas algunas piezas ejemplo. Voy a ver si esta me sirve.
Por ejemplo, esta pieza, déjenme ver en qué unidades está. Esta pieza está en pulgadas, entonces esta no me sirve. Voy a abrir una pieza que esté en milímetros. Esta pieza está guardada, creo que esta sí está en milímetros. Sí, esta está en milímetros, entonces fíjense bien lo que voy a hacer. Estoy en el ambiente de modelado. Me voy a ir al ambiente de drafting. De manera automática, con este ambiente me pide información para el dibujo. Por ejemplo, aquí puedo usar una plantilla de nueva cuenta, pero si se fijan, aquí no me aparece ninguna plantilla de las que ya generé. ¿Sí? Me aparecen las que ya tiene Siemens cargadas. Anteriormente ya les comenté de una que era esta de A4. Sin embargo, pues viene información que yo no quiero agregar en el dibujo. Simplemente le voy a dar cancelar y me voy a ir otra vez a la... Voy a cerrar esta y voy a ir a abrir otra vez mi plantilla. Esta misma plantilla. Y ahora voy a volver a guardarla como una plantilla o marcarla como una plantilla, pero con esta opción de Sheet. Por lo tanto le voy a cambiar el nombre para poderse ubicar el archivo. Y le voy a dar la misma ruta de guardado. Nomás le voy a cambiar otra vez el nombre aquí a Sheet. Le voy a dar OK, aparece la misma información y hago el mismo procedimiento. Guardo primero y me voy a buscar la plantilla, que es esta, miren, este archivo. Y ese archivo lo voy a copiar otra vez en la carpeta de plantillas. Copiar y pegar. Una vez que ya esté pegado ahí, si me voy al NX, voy a abrir la misma pieza que dijimos ahorita, esta pieza. Y me voy a cambiar a la opción de drafting. Fíjense que si le pongo aquí usar plantilla, me debe aparecer la plantilla que yo quiero. Miren, plantilla carta milímetros 2. Entonces, si le doy OK, ahora sí me aparece la información de que yo quiero guardar o que yo quiero que aparezca en el dibujo. Y aquí la empiezo a llenar. Es una tabla de información con cualquier otra. Una vez que la termine, pues cierro. Y aquí empiezo a configurar mi dibujo. Pero, sin embargo, esto es de otro siguiente video para que sepan qué hacer con las vistas y cómo generar las vistas. Creo que esto es todo. Bueno, antes de terminar este video me gustaría comentarles varias cosas. Lo primero es que esto que hice fue para todo en milímetros. Si se fijan, si yo genero un archivo nuevo y me cambio a pulgadas, aquí ya no me aparecen las plantillas, por lo que es importante generar dos plantillas, una en pulgadas y una en milímetros. O creo que es posible, lo más sencillo sería cambiar de pulgadas a milímetros con la opción de que veíamos en un video anterior que ya les compartí o que está en mi página de YouTube, en donde se puede observar cómo cambiar en un dibujo en un modelo que ya está hecho en pulgadas, cómo cambiar a milímetros y viceversa. Entonces
eh, lo que les quiero dar a entender es que pues habría que generar dos plantillas y hacer el mismo procedimiento para las dos plantillas para que aquí le salga a la hora de seleccionar en pulgadas, pues le salga la opción de la plantilla, poder seleccionar su plantilla que ustedes ya hicieron. Entonces espero que les haya servido este video. eh, espero espero que les funcione y nos vemos en un siguiente video. Muchas gracias por verlo.